Un saludo a cada uno de nuestros hermanos y amigos que hoy nos acompañan por este medio. En tanto que nos congregamos y nos volvemos a saludar, nos volvemos de pronto a estrechar un abrazo, por este medio queremos desearle a todo nuestro distrito, a todo Magangué, un abrazo, un saludo de parte de este servidor y de nuestra familia. Les invitamos a que cerremos nuestros ojos para tener una oración, para abrir la palabra de Dios. Padre eterno que moras en los cielos, en esta mañana te queremos invitar para que nos asistas con la presencia de tu Espíritu Santo. Usa nuestros labios, Señor, para que traigas esperanza y consuelo, para que nos des la seguridad de que tú estás con nosotros, que no hay nada que temer, pues si tú estás con nosotros, ¿quién podría contra nosotros? Te imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, un representante es quien aboga, intercede o representa a una persona, a un grupo o una nación en particular. Normalmente quien representa a este grupo o a esta persona se caracteriza por tener fuerzas físicas o fuerzas intelectuales para poder hacer una muy buena representación. La historia bíblica nos cuenta que en algún momento el pueblo de Israel necesitó de un representante. Los filisteos habían escogido a un hombre, a un representante de ellos. Su nombre Goliat. Este hombre era alto, dice el relato bíblico, era diestro en el manejo de las armas y era también hábil en la guerra. Así que el pueblo de Israel escogió también a un representante. Su nombre David. Ustedes conocen la historia, era un joven pequeño, o sea, en comparación con el gigante. No solamente era pequeño, no estaba acostumbrado a la guerra. Y con una simple onda, pero con una fe inquebrantable en Dios, fue y representó al pueblo de Israel. Para sorpresa de todos los que estaban ahí, este jovencito venció a aquel gigante y le cortó la cabeza, y pues entonces la victoria fue para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no tuvo que luchar. El pueblo de Dios solamente tuvo que ver como un chico, como un hombre representaba a una nación. Porque luego que este chico derribó al gigante, el relato bíblico nos dice que los filisteos se asustaron y prácticamente huyendo de temores, entonces fueron vencidos por los israelitas. Mis queridos hermanos, tú y yo tenemos un conflicto recio, solamente que nosotros no tenemos, al igual como el pueblo de Israel, no tenía las fuerzas, no tenía las condiciones para enfrentarse con Goliat o contra Goliat. Al igual también nosotros no tenemos esas fuerzas para enfrentarnos contra ese gigante, Satanás. Y al igual como el pueblo judío necesitó en su tiempo un representante, nosotros también necesitamos de un representante. El relato bíblico nos expresa claramente que ese enemigo, ese personaje que contiende contra nosotros, se le conoce como un león rugiente. Y en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, expresa el relato bíblico que este león o este enemigo vino como un león rugiente dispuesto a devorarnos. Aclaramos, no es un león físicamente, porque de ser un león el enemigo fácilmente lo podríamos vencer, porque sería de carne y hueso. No, en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 dice, porque este león, este enemigo que está descrito como un león, dice el relato bíblico, no es ni carne ni sangre, sino que es un enemigo comparado a los principados, potestades de las tinieblas y huestes de la maldad.
Por eso Efesios dice, no tenemos lucha contra carne o contra sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. Así que, mis queridos hermanos, si tú y yo hoy enfrentáramos a Satanás, seríamos presa fácil del enemigo. De hecho, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el relato cuando el enemigo es expulsado del cielo, cuando Lucifer, y más adelante se le llama diablo, serpiente antigua, es expulsado del cielo, dice el relato bíblico que el cielo debe alegrarse, pero advierte, ay de la tierra, ay de nosotros, porque el enemigo ha descendido con gran ira. Así que, mis queridos hermanos, tú y yo tenemos un conflicto recio, un conflicto entre Satanás y nosotros. Sin embargo, quiero decirles que el hombre está incapacitado. El hombre, después del pecado, quedó depravado. El hombre quedó en un callejón sin salida. Nosotros no podemos defendernos del enemigo, de Satanás. Puede arrinconarnos en un lugar y darnos, como nosotros decimos en nuestra jerga, palo y seco. Sin embargo, mis queridos hermanos, Dios en su infinito amor tuvo a bien el escoger a su Hijo Jesucristo. Tuvo bien el escoger a uno que interceda por nosotros, a uno que nos represente. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 3, expresa la Sagrada Escritura de la siguiente forma. Los que tienen sus Biblias, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 3, dice así el libro de Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Palabras más sencillas, el texto bíblico nos expresa que lo que para nosotros era imposible, es decir, nosotros no podíamos contender con esa naturaleza caída que tenemos. Nosotros no podemos dejar de hacer lo malo. Para nosotros no es posible hacer el bien porque sencillamente estamos sujetos a unas pasiones desenfrenadas, a unas inclinaciones desenfrenadas en nuestro interior. Y sin embargo, damos gracias a Dios que Cristo Jesús vino y se hizo hombre. Tomó nuestra naturaleza humana, donde el hombre le era imposible de vencer. Cristo venció y nos dio un gran ejemplo. Mis queridos hermanos, en el libro de Romanos, ahí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículos 10 al 12, nos expresa una grande y triste realidad. Romanos 3, capítulo 3, versículo 10 al 12 dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Y sigue diciendo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sí, mis queridos, el relato, hermanos, nos dice que para el hombre no es posible hacer lo bueno, no es posible hacer el bien. Como resultado del pecado, el hombre quedó depravado, quedó incapacitado para proponerse por su propia cuenta hacer el bien. Perdió la capacidad de escoger entre el bien, quedó en esa incapacidad de escoger el bien. No pudo el ser humano deshacerse de los efectos del pecado. El hombre perdió la libertad con la cual había sido creado. Cuando el pecado entró al mundo, el hombre quedó esclavo del pecado.
Por eso en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 dice claramente: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que, mis queridos hermanos, el hombre es pecador por naturaleza. Y es ahí donde les decíamos inicialmente que en este conflicto, porque todos nosotros, los que hoy profesamos el cristianismo, deseamos hacer lo correcto ante Dios, pero nos pasa que algunas veces, o la mayoría de las veces, terminamos haciendo el mal. Pues quiero decirles, mis hermanos, que para poder vencer el mal, lo primero que tenemos que entender bien claramente es que para ti y para mí no es posible. Humanamente, tú y yo no podemos hacer el bien. Y yo no lo estoy diciendo, lo estoy diciendo la palabra. No hay justo, no hay ni un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Ahora bien, mis queridos hermanos, en palabras más sencillas, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Muchos de nosotros nos sentimos culpables porque cometemos una infracción a Dios. Eso es bueno, que te sientas culpable, que te arrepientas, pero, mis queridos hermanos, es mucho más que eso. En nuestro interior hay una naturaleza al mal, con inclinación al mal. En esa naturaleza es donde Dios quiere luchar y donde Dios quiere obtener el control de nuestras vidas. No en si pecas o no pecas. Dios quiere tomar en esencia tu ser entero, tu vida completamente entera. Y mis queridos hermanos, el concepto que nosotros tengamos de pecado influenciará mucho en la medida en que tú y yo nos acercamos a Dios. Me explico. Hay una definición muy famosa de pecado que el adventista tradicional inmediatamente la diría. Si yo le preguntara hoy a un adventista qué es pecado, lo primero que me diría es: pecado es infracción de la ley. Y esa definición es correcta porque lo dice Primera de Juan 3:4. Pero a la luz de la Biblia, pecado no es solamente infracción de la ley, es mucho más que eso. Porque si lo limitáramos a solamente a la infracción de una ley, diríamos que entonces pecado es una acción, pero realmente el pecado no es una acción. Pecado es un estado en el cual el ser humano nace. Y escúcheme, hermano cristiano que hoy me acompaña. Pecado es un estado en el cual uno nace. Por eso en el libro de Romanos leíamos: porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil en la carne, nosotros nacimos en pecado. Ustedes conocen el salmista cómo le expresa: en maldad he sido formado y en pecado me concedió mi madre. Así que en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, los que tienen sus Biblias en sus hogares pueden leerlo. Santiago, capítulo 4, verso 17 dice que no solamente pecado es infringir la ley de Dios, también pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. O sea, que pecado no es solamente robar, matar, no es solamente cometer adulterio, ¿no? Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Tener la oportunidad de hacerle el bien a alguien y no hacerlo. Y estoy seguro que algunas veces nosotros nos hemos ido a dormir al final del día con ese sentimiento de que no hicimos el bien que deberíamos haber hecho ese día, aunque no hayamos pecado, según Primera de Juan 3:4. Otra definición de pecado la encontramos en el libro de Romanos. Los que tienen sus Biblias, consigan conmigo en el libro de Romanos, capítulo 14, el verso 23. Y ahí da otra definición. Dice Romanos 14, 23, que pecado es hacer las cosas sin fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado.
Ahora, estoy dando solamente 3 definiciones, pero en el libro, en la Biblia, en el hebreo, en el texto hebreo y en el texto griego, realmente el término pecado viene de diferentes palabras hebreas y griegas, y son muy diferentes sus significados. Es decir, pecado no es una acción, pecado y sencillamente está más allá, está en el interior del ser humano. Para el ser humano no es posible por naturaleza misma hacer el bien. Quiero aprovechar para expresarle un poquito o contarles algo de la historia de nuestra iglesia adventista. Nosotros surgimos a partir del año 1844, el 22 de octubre, con ese famoso movimiento milerista. Ya ustedes conocen, para los años 60 es que la iglesia adquiere su nombre como Adventista del Séptimo Día. Los primeros cristianos adventistas de nuestra iglesia se enamoraron apasionadamente de Jesús. Creyeron en el papel sumo sacerdotal de Jesucristo en el santuario celestial. Vivieron apasionadamente la verdad del santuario. Pero con el pasar del tiempo, los adventistas del séptimo día empezaron a defender con ahínco la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y los adventistas del séptimo día, para la década de los 70, ya era un pueblo más legalista. Era un pueblo intelectual, hábil en la Sagrada Escritura. La historia lo corrobora. La sierva del Señor una y otra vez vio con preocupación. Por eso a partir del año 1870, la sierva del Señor ahora empieza a hablar del mensaje laodicense, donde expresa: tú dices que eres rico y te has enriquecido, pero no eres sino un pobre. Porque los cristianos de ese tiempo empezaron a adquirir la falsa seguridad de que por guardar los 10 mandamientos, por cumplir el texto bíblico de Primera de Juan 3:4, se creían, o el pueblo se creía mejor que los demás cristianos. Pero la iglesia poco a poco llegó a convertirse en una iglesia legalista. Es ahí donde entonces surge una gran verdad, una linda verdad que a lo mejor muchos hermanos desconocen. La verdad de la justificación por fe. La verdad que indicaba que el hombre no se puede salvar por sus propias obras. La verdad que indicaba que nosotros no tenemos fuerzas morales, físicas y espirituales para resistir el mal. Y es ahí donde entonces empieza un remesón en la iglesia adventista del séptimo día. No fue fácil, porque por naturaleza somos un pueblo legalista. Pero mis queridos hermanos, la gran verdad bíblica en estos tiempos y antes de que muriera la sierva del Señor es que este pueblo necesita ser salvado por la gracia y por la justicia redentora de Cristo Jesús. Sí, mis queridos hermanos, tú y yo necesitamos de un Dios todopoderoso. Necesitamos abrir nuestro corazón. Dios hizo posible la redención gracias a la encarnación de Cristo Jesús. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, el versículo 12, ustedes y yo hemos leído: porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Jesucristo hombre. Sí, cuando el hombre le es imposible obedecer, cuando al hombre le es imposible hacer el bien, cuando el hombre le es imposible luchar contra esa naturaleza hacia el mal, entonces tenemos una linda promesa: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Sí, mis queridos hermanos,
En el libro de San Juan, claramente en el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero dice en el verso 14, dice: y ese Verbo se hizo carne. Gloria a Dios. Ese Verbo se hizo carne. Es decir, mis queridos hermanos, como lo dice Filipenses 2, 5 al 7, Él, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Se hizo en semejanza de pecado. Se hizo, mis queridos hermanos, a nuestra naturaleza humana para que podamos adquirir la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y en esta mañana, en el poco tiempo que tenemos, vamos a analizar de qué forma tú y yo podemos salir victoriosos frente a las tentaciones, frente a las pruebas, frente a la crisis que el enemigo coloque en nuestros corazones o que nosotros tenemos por naturaleza en nuestro interior. Mis queridos hermanos, en los evangelios, no en el libro, en los evangelios, nos presenta a Jesús como humano. De hecho, nos advierte, si alguien llegara a decir que Jesús no se hizo humano, no le prestemos atención, según el libro de Primera de Juan, capítulo 4, 1 al 3. Si alguien negara que Jesús se hizo humano, entonces podremos decir con seguridad que es un anticristo. Así que, mis queridos hermanos, en el libro o en los evangelios nos presenta que Jesús, cuando se hizo hombre, cuando tomó nuestra naturaleza, también tomó nuestras emociones. Nuestras emociones como tristeza. Jesús se sintió triste. Jesús también se asombró. Jesús se indignó. No solamente tomó nuestras emociones, sino que también cuando Jesús se hizo hombre, cuando Él se encarnó, Él también sintió sueño, también sintió hambre, también sintió cansancio, también sintió sed. Él nos conoce, Él nos entiende nuestra naturaleza humana cuando estamos preocupados. Él nos entiende cuando nosotros queremos sencillamente alabar y glorificar a Dios, pero nuestras preocupaciones, nuestro estrés no nos permite hacerlo. Porque Él vivió como humano en la naturaleza humana. Jesús fue 100% humano. Pero también no podemos desconocer, mis queridos hermanos, que Jesús también fue divino. Es decir, Jesús también era Dios. Por eso el relato bíblico claramente dice que Jesucristo, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, versículo 1 al 12, dice el relato bíblico que en algún momento le trajeron un paralítico. Y el hombre se sorprende cuando Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando Él expresa esas palabras, la multitud se asusta y le dice: ¿cómo es posible si el único que puede perdonar pecados es Dios? Y Él dice: bueno, para que sepan que yo tengo poder para levantar a este enfermo y para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate y anda. Su naturaleza divina pudo verse reflejada en su vida, en el momento cuando auxilió a los enfermos, en el momento cuando liberó a los endemoniados. Su naturaleza divina pudimos verla palpablemente cuando sujetó al mar, cuando estaba bravo, a la tempestad, cuando los discípulos estaban en medio del lago. Su naturaleza divina pudimos verla cuando resucitó a Lázaro. Su naturaleza divina podemos verla claramente cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín.
Y podemos en el relato bíblico contemplar de manera clara cómo el Señor Jesucristo fue tanto humano como divino. Es decir, mis queridos hermanos, Jesús se acercó a la raza humana. Jesús tomó la naturaleza humana, pero también Jesús nos hizo partícipe de su naturaleza divina. ¿Cómo tú y yo podemos obtener la victoria en el nombre de Cristo Jesús sobre las fuerzas del mal? Sometiendo nuestra vida, nuestra voluntad, nuestros pensamientos y contemplando diariamente a nuestro amado Jesús. Cuando el Señor Jesucristo, en aquella entrevista personal con Nicodemo, le dice a Nicodemo: Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y entonces a todos atraerá a sí mismo. Sí, mis queridos hermanos, en la medida en que tú te miras una y otra vez, en la medida en que tú ves tus defectos una y otra vez, te vas a sentir defraudado, decepcionado. Ya deja de mirarte a ti mismo. Mira lo que Cristo hizo por ti. Contempla la gloria de aquel que vive por los siglos de los siglos. Reflexiona, analiza y trata de ampliar los conceptos o los momentos, o recrear en tu mente los momentos cuando Jesús vivió en este mundo. No solamente vivió, sino que venció en cada camino, en cada paso, venció las fuerzas del mal, mis queridos hermanos. Amado Jesús, nuestro amado Jesús, te puede hoy dar el consuelo, la fuerza y la valentía para salir victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora bien, mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo, es verdad, fue Dios, pero fue también hombre. Fue Dios y fue hombre. ¿Por qué entonces y qué lo diferencia de nosotros? Bueno, vamos a ver en primera instancia. La Sagrada Escritura dice que Jesucristo no necesitó redentor. Claramente en el libro Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22. Discúlpenme, no leo los textos por la brevedad del tiempo, pero ustedes en sus hogares pueden escuchar una vez más el audio o el video y pueden corroborarlo. Primera de Pedro 2, 21 y 22 claramente dice que Él no pecó. Él no necesitó un redentor. Jesucristo fue semejante, como dice en el libro de Hebreos claramente, en el capítulo, vamos a leer junto conmigo en el libro de Hebreos, los que tienen sus Biblias. Ahí vamos a leer en el capítulo 2. Dice así, en el versículo 18: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, note lo que dice el texto bíblico, para socorrer a los que son tentados. No decimos amén. Y si nos vamos un poquito vamos a leer desde el versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Note, para poder Jesús redimirnos, tenía que ser semejante a nosotros, tomando nuestra naturaleza humana, pero al mismo tiempo siendo Dios con nosotros. Y dice el relato bíblico, por cuanto dice, por lo tanto, Él debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir y a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote,
Cristo Jesús entiende tu conflicto, entiende tu lucha. No creas que Él es ajeno o indiferente cuando tú como cristiano quieres hacer lo bueno y terminas haciendo lo malo, como lo dijo Pablo en el libro de Romanos. En el capítulo 7, versículo 15, cuando Pablo expresó: pero no entiendo lo que hago, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que hago. Y luego sigue diciendo, él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy hablándole para aquel cristiano fiel, para aquel cristiano sincero, que ha querido hacer, que ha querido ser un cristiano ideal, un cristiano altruista, que represente el nombre de Jesucristo. Te felicito. Necesitamos esa clase de cristianos en estos tiempos finales. Cristianos que apuntemos a representar dignamente al Cordero. Que podamos decir, como dijo Pablo en el libro de Filipenses, claramente en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20, cuando expresó: ya no vivo yo, mas Cristo habita en mí. Cristo quiere un pueblo redimido, santo, puro y justo. Pero esa santidad, esa pureza y esa justicia no es posible a menos que nos acerquemos y contemplemos a Cristo Jesús en su gloria. Todas las mañanas, todo el momento, todo el día. Recuerda, no es dejar de pecar según primera de Juan 3:4. Es mucho más amplio el concepto de pecado. Es dejar de hacer el bien. Pecado también es hacer lo bueno y no hacer lo malo, hacer las cosas sin fe. Pecado es un problema que está en el corazón. Pero te tengo una buena noticia. En Cristo somos más que vencedores. Y dice el relato bíblico en el libro de Hebreos, en el mismo capítulo 4, versículo 14: por tanto tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿O decimos amén, mis hermanos? El relato bíblico expresa claramente que el Señor Jesucristo está dispuesto a interceder y a cuidar por cada uno de nosotros. Él se compadece de nosotros porque Él también, ¿verdad?, tomó nuestra semejanza. Demos gracias a Dios, porque en Cristo nosotros somos más que vencedores. Y saben, quiero ampliar este concepto en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, los que tienen sus Biblias, en el capítulo 7, es verdad que Jesús fue humano, es verdad que Jesús fue Dios, es verdad que Él fue 100% humano, 100% divino. Pero también es cierto que en Jesucristo nosotros encontramos un perfecto ejemplo de lo que es poder ser fiel a Dios. Si Él no fuera en estado perfecto, como lo relata en el libro de Hebreos, tú y yo no tuviéramos la oportunidad de la salvación en Cristo Jesús. En el libro de Hebreos, en el capítulo 7, verso 24 dice: pero hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Recordemos que el sacerdote en los tiempos antiguos, todas las mañanas tenía que ofrecer un sacrificio matutino y vespertino que representaba el continuo sacrificio o el sacerdocio, el ministerio sacerdotal continuo. Representaba que Jesucristo, el Cordero de Dios, estaba intercediendo a favor de la raza humana continuamente. Y sigue diciendo: pero eso, ¿verdad?, también puede salvar, pero por eso puede también salvar perpetuamente Jesucristo a los que se acercan a Dios, siempre viviendo para interceder por ellos. Dice:
Tal sumo sacerdote, hablando de Jesús, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Por esto lo hizo una vez, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que, mis queridos hermanos, en el libro de Hebreos nos muestra claramente que el Señor Jesucristo vivió una vida ejemplar a fin de que tú y yo podamos vivir esa vida ejemplar en el nombre de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, queremos finalizar recordándole, mis queridos hermanos, que Dios entiende nuestras flaquezas, entiende nuestras debilidades. Cuando tú y yo nacemos con la naturaleza hacia el mal, siempre tendientes al mal, pero cuando entregamos nuestra vida a Jesús, ahora adquirimos la naturaleza espiritual. Y el conflicto recio entre el bien y el mal en nuestro interior es que ahora yo tengo que someter mi naturaleza mala a la naturaleza de Dios. En eso consiste la trama entre el bien y el mal en mi corazón. Porque yo quiero hacer lo malo, pero hay otra naturaleza que me dice, tienes que hacer lo bueno. Y es un conflicto diario. Jesús entiende esa naturaleza, porque Jesucristo ahora, siendo Dios, toma nuestra naturaleza humana y tuvo que someter su naturaleza divina a la voluntad del Padre. Tuvo que someter su naturaleza divina para dejar de satisfacer sus propias necesidades. Para Jesús fue una tentación abismal cuando Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía una tentación real, una tentación intensa. Jesús podía convertir las piedras en pan, tenía hambre. Adán y Eva habían caído en la tentación del alimento cuando el enemigo les dijo que ese árbol era agradable y era agradable para los ojos. Dice el relato bíblico que Adán y Eva desobedecieron y vencieron o fueron vencidos por el enemigo. Pero Satanás ahora se enfrenta a Jesucristo. Después de muchos años debilitada las fuerzas físicas de la naturaleza humana, Jesucristo 40 días ayunando. Ahora entonces Satanás le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo venció, le dio al enemigo la gran lección de que él no tiene el poder de la raza humana. Si el hombre se coloca en las manos de Dios y su naturaleza humana es colocada en la naturaleza divina o es sometida a la naturaleza divina, Dios puede hacer grandes cosas. Por el factor tiempo, quiero leer el último versículo en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 3. Quiero expresarle a mis hermanos, a esta iglesia maravillosa, la iglesia adventista del séptimo día, que en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 3 y 4, permítame yo lo consigo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice así el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, todas nos han sido dadas por su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas lleguen a participar de la naturaleza divina. Escúcheme bien.
Cuando nosotros le colocamos nuestra vida en las manos de Jesús, ahora nuestra naturaleza humana participa de la naturaleza divina, lo dice la Biblia, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Sí, mis queridos hermanos. Cuenta una pequeña historia que en algún momento un joven fue acusado de haber robado una gallina. El pueblo era pequeño y, como lo expresa pueblo pequeño, infierno grande. Toda la comunidad se acercó a aquel juicio, querían saber el veredicto. Así que en el momento el juez dio la evidencia, mostró las evidencias por la cual se acusaba a aquel reo. Y le preguntó el juez a aquel reo: Señor, ¿qué puede decir a favor suyo? Tiene las últimas palabras. Él sencillamente bajó su cabeza y dijo: soy culpable. No hay excusa, soy culpable. Pero con una voz temblorosa, una vez más medio levanta el rostro y le dice al juez: juez, no hay excusa, pero yo tenía a mis hijos pasando hambre, yo estaba pasando un momento difícil, no hay trabajo, no hay oportunidad, y en un momento mi esposa estaba enferma, no sabía qué hacer y cometí el error, cogí la gallina y la llevé entonces a mi casa, y pues usted sabe el final. El juez dice: nada te exime de lo que has hecho. Si en el pueblo o en esta comunidad eximiéramos a todos los infractores porque tuvieran una razón, entonces la ley aquí no serviría de nada. Así que levantó su mano y lo declaró culpable. La condena, $7. $7 tenía que pagar. En ese entonces era una suma alta. Así que aquel hombre, un poco triste, bajó la cabeza. Sin embargo, para sorpresa de él, el juez mete su mano al bolsillo y saca de su bolsillo $7 y se lo da a aquel reo que había sido sancionado como culpable. Y le dice: toma, puedes pagar tu deuda. El hombre aterrado, el hombre un poco estupefacto, entiende que el juez estaba siendo benévolo con él, así que ahora entonces toma los $7 y paga la deuda. En el instante toda la comunidad se sorprende y el juez ahora entonces levanta su mano y sanciona a todo el pueblo y dice: bueno, este hombre llegó al extremo de robar porque ustedes como comunidad no le ayudaron. Por lo tanto, cada uno de ustedes debe de cancelar $1 porque también son responsables, pudiendo hacer el bien, no lo hicieron. Así que al finalizar, el juez tomó el dinero que había recogido de aquella población y se la dio al reo que había quedado absuelto de la condena. Eso fue lo que hizo nuestro amado Jesús. Él enfrentó, Él pagó nuestra deuda, no nos eximió, sino que pagó con su vida perfecta esa ofrenda que Dios exigía. Y Él nos ofreció vida eterna en Cristo Jesús. Pregunto, ¿quisieras tú hoy cobijarte bajo las alas de nuestro amado Jesús? Pedirle que Él te auxilie, pedirle que Él te ayude a serle fiel en todo momento. Te invito, hermano, a que ahí donde te encuentras tengamos una oración y le pidamos a Dios
Primero, perdón por nuestros pecados. Segundo, gracias por lo que hizo por nosotros. Y tercero, que el Señor cambie nuestros corazones para vivir una vida que enteramente agrade a aquel que vive por los siglos de los siglos. Oremos. Padre eterno que moras en los cielos, gracias te damos en esta mañana porque has hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos representaste de la mejor forma, con toda la altura. Te portaste como todo un caballero, como el Redentor, como aquel que vive por los siglos de los siglos, como el Santo, como aquel Señor en donde mora la justicia. Pero también, oh Dios, te agradecemos porque te hiciste hombre, Jesucristo. Viviste en la naturaleza humana. Contendiste en el lugar donde el enemigo venció a Adán y Eva y ha vencido a la raza humana. Y hoy nos ofreces también las fuerzas, el vigor y tu Espíritu Santo para ser ilesos y libres en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor, y que este tema pueda hacer eco en esta congregación y que transforme nuestras vidas. Es nuestra súplica, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, mis hermanos. Desde donde se encuentran, vamos a invitarles a que cerremos nuestros ojos para recibir la bendición. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, alce sobre ti su rostro, Jehová tenga de ti misericordia y ponga sobre ti la paz. Feliz sábado, mis hermanos, el Señor nos siga bendiciendo.